Y así fue el primer día que salimos a buscar, estaba como parecido el clima, llovía, me acuerdo, y encontramos este lugar así el primer día, entonces fue como pues una señal de que las cosas estaban fluyendo y poco a poco pues fuimos estructurando el taller. Realmente empezamos con nada más la prensa y esa mesa de allá atrás sí, que la terminamos armando de restos de cosas que nos encontramos en el patio y en la azotea, ¿no? Yo creo que en Jalapa hemos trabajado más individualmente, pero también lo interesante es que siempre está implícito el taller, ¿no? O sea, es una forma de que las exposiciones individuales trabajan en los dos lados y a la inversa, ¿no? O sea, la médula es una estructura principal en todos los seres vivos, la médula espinal. El concepto de negra hace referencia a la tinta del grabado, entonces el nombre habla de que lo principal es la gráfica. Bueno, yo me llamo Sebastián Fun, más o menos tengo trabajando la gráfica 8 años, con distintos maestros, en distintas etapas. Desde hace 2 años tenemos este proyecto que nos ha permitido, en mi opinión, crecer garrafalmente, porque nos permite en principio tener disponibilidad de horarios, de materiales todo el tiempo y de un ambiente sano, ¿no? También eso es muy importante. No competencia, sino más bien solidaridad. Mi nombre es Javier Arjona, yo nací en el estado de Oaxaca y mi formación, bueno, desde siempre he estado dibujando como una forma pues de conocerme interiormente desde que tengo memoria. Mi primer dibujo fue un cráneo, mi papá es doctor, entonces cuando era niño tenía un cráneo de anatomía y eso fue lo que empecé a dibujar. Pues estas son parte de un proyecto que se llama Metal para Sordos. Pues tiene que ver con esta cuestión de las onomatopeyas y de la violencia cotidiana, por decirlo así. Y pues tiene que ver con el cómic, con el heavy metal también, un poco con el pop art. Y últimamente he estado extendiendo mi producción de pintura que había dejado desde hace un rato y lo estoy retomando. Estas son de la misma serie, pero ya en un formato más grande. La técnica es estilografía a placa perdida. Son casi todas entre 3 y 4 tintas. Y ahorita estoy trabajando con una técnica que era desconocida para mí, que es la holografía. Para mí es muy enriquecedor como ver todas las líneas que se generan en cada borde de la cinta. Es como un trazo de plumilla. Y estas son las 2 primeras. Y bueno, a partir de esta exploración técnica, pienso girar estas piezas hacia un tema de cómo el humano se somete al control. Entonces la represento con figuras geométricas, en este caso invadiendo a un ser humano, ¿no? Como explotando, como transgrediendo al personaje. Esto es lo último en lo que estoy trabajando, son una serie de retratos, pues unos son personajes inventados, otros son cosas que tomo de fotografías de otros artistas o de otras personas, de revistas. Y estas pequeñas son una serie nueva que estoy desarrollando en pintura, porque me gusta trabajar, como te decía al principio, no solo gráfica, sino también empezar a meterse en otras disciplinas. Más o menos tengo trabajando la gráfica 8 años, con distintos maestros. Pues estoy desarrollando una serie donde estoy utilizando como
la técnica de la colografía, que sería la figura principal con objetos verdaderos. Esta es una bolsa de mercado entintada e impresa. Entonces, como esa combinación, ahorita lo que me interesa es esta cuestión de trasladar objetos tridimensionales a la bidimensión y empezar a mezclar técnicas. Esta ya tiene una intervención de acuarela para resaltar algunos detalles. También me interesa desarrollar esta serie de ropa interior, que pienso sacar una convocatoria hice en Facebook, donde las chicas me manden su ropa interior y yo les regreso una impresión de su ropa interior, y pues imprimo más copias y pues hacer una serie grande. También, como me interesan los formatos de la ropa interior, que pues no solo son así todos kitsch, sino que hay pues de gente con proporciones bastante extremas. Entonces eso estaría chido verlo impreso, así como un calzón gigante. Pero bueno, eso está en proceso. Y estoy trabajando también esta serie de máscaras, como también resignificando y metiendo otros tipos de colores. Lo que me interesa también son los formatos grandes. Entonces te hablaba de esta serie que tiene como título Indigentes, y que habla, bueno, me interesa como las personalidades rezagadas socialmente. Bueno, esta técnica es sobre una base de cartón vas metiendo cintas de distintos materiales que al momento de entintarse e imprimirse te dan distintos tonos, ¿no? A grandes rasgos. Porque estoy reutilizando los zapatos, digamos, pero ahora no como individualmente, sino parte de un conjunto. Y pues objetos como verídicos, como el pantalón, mezclados con esta estilización de una mano, y sobre la otra parte, que es la creación del negativo a partir de las cintas, ¿no? Con el acento chicoré. Entonces, como que esta pieza en particular tiene un montón de técnicas sobre proyectos paralelos, ¿no? Esta se llama El Intelectual, y pues es un personaje que tiene la posibilidad de estar en una especie de monociclo motorizado leyendo un libro, pues. Y bueno, las texturas y todas las calidades de tono es lo que me interesa en mi producción. También pues el otro proyecto que ya está casi terminado es el de Huellas Lejanas, y habla sobre lo que te decía hace rato de los iconos, como antes el sombrero. Estoy haciendo una exploración con los zapatos, o lo que me interesa de los zapatos es que también tienen esa posibilidad de albergar ya sea personalidades, estatus, también es como alberga memorias, por decirlo así, ¿no? De lo que se recorrió con ellos. O sea, se carga, es un objeto que a medida que se usa se va cargando del que lo usó, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, mandamos a 2 bienales, una en España, esa mandamos el año pasado, que es una bienal que se hace en Portugal, donde participaron más de 325 artistas, todos de gráfica. Hay pocos mexicanos, pero entre esos está nuestro trabajo. Y esta es la parte de Javier. También trabaja en imagen digital. Sí, eso es puro, bueno, es tinta y Photoshop. Sí, las publicaciones son una plataforma importante para difundir el trabajo, y por eso nos enfocamos también en pedir colaboraciones con revistas, mandar a bienales que generan un catálogo que se está moviendo la obra de cualquier forma. Y ahí estamos ahí como tratando de abrir puertas con galerías en varios lugares de la República, y más adelante esperamos que en el extranjero.